¿Estamos viendo? Miqueas. Amén. Casi 3 meses en el que pausamos este libro del profeta Miqueas, que vamos a ver cuántos se acuerdan, por lo menos su significado. ¿Alguien que nos quiera decir el significado de Miqueas? ¿Quién es como Dios? Y el de tu hija, ya que andas por ahí. Y el de tu hija, ya que andas por ahí. Igual. Ajá. Y en arameo, arroyo. Ya nada más está. ¿En cuál? En arameo, arroyo. ¿Quién es como Jehová? También hay varios, hermano, que tienen ese significado. Entonces estábamos viendo al profeta Miqueas. Él, ¿a quién le estaba predicando, hermanos? ¿Se acuerda usted? ¿A qué países o a dónde estaba predicando Miqueas? Yuhu, no está difícil. ¿Cuántos reinos le estaba predicando Miqueas? Ajá, los dos. ¿De quién es contemporáneo Miqueas? ¿Quién es el profeta con el que estaba? Oseas, Amós e Isaías. Isaías, muy bien, hermano. Se dice que Miqueas es un Isaías pequeño, el más comprimido, trae algunas similitudes. Y estábamos viendo los primeros 3 capítulos que este libro de Miqueas, quedamos que se dividía en 3 tercias, y ya habíamos pasado la primera tercia. Y si aún no recordamos, nos quedamos en una de las profecías más importantes que tiene Miqueas. Así que, según lo recuerdo, hermano, nos quedamos en el capítulo 5. ¿Sí o no? Los que están anotando ahí, los que anotan, porque también ya nos cambiaron al flaco. Nos quedamos en Miqueas capítulo 5. ¿Amén? Bien. Nos ponemos en el capítulo 5, por favor, de Miqueas. Antes de darle el título, obviamente esta fecha no coincide, pero la Iglesia Católica, hermano, usted debe de saber que para ellos el Señor Jesucristo nació un 25 de ¿qué? De diciembre. La Iglesia Católica en el año 525, desde entonces traen esa fecha del nacimiento del Señor Jesús, lo cual, hermano, nosotros como pueblo cristiano no aceptamos. Hay algunos que se dicen ser cristianos y creyentes que creen que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. No vamos a entrar como tal a este estudio, puesto que hoy veremos una de estas profecías. Pero el Señor Jesucristo, hermano, no nació en esa fecha exactamente. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús nació, había pastores con sus rebaños al aire libre entre las colinas. Y hay algunos cálculos, hermano, en el cual nosotros podemos aproximadamente decir cuál fue la fecha en la que el Señor Jesucristo nació. Por ejemplo, nos podemos basar en el conteo de su primo, del nacimiento de su primo Juan el Bautista. Este primo, usted sabe que estaba en gestación con su mamá. ¿Cómo se llama su mamá de Juan? Elizabeth. Así que el Señor Jesucristo, hermano, se cree que Él nació entre el mes de septiembre y octubre. Por tal motivo no podemos decir que el Señor Jesucristo haya nacido en diciembre. No vamos a entrar como tal, pero el Señor Jesucristo no nació, porque en ese tiempo para ellos, si hubiera sido invierno,
créame que no hubiera tantos pastores como dice la palabra, porque el invierno en el Medio Oriente es más frío que aquí. Vamos con el primer versículo del capítulo 5 de Miqueas. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara e herirán en la mejilla al juez de ¿quién? Israel. Este versículo posiblemente esté juntado con el capítulo 4. Todavía no nos va a hablar de la profecía que hoy traemos, pero nos va a hablar, hermano, de que en este versículo indica que iban a surgir grandes dificultades por la invasión que se estaba surgiendo y que iba a surgir en el futuro en los tiempos del general romano Tito. Este capítulo, hermano, nos va a traer la profecía del nacimiento del Señor Jesucristo, el cual hemos titulado El nacimiento del Salvador, casa de pan. Ahorita vamos a ver algunos significados y algunas revelaciones que Dios nos ha dado. Este primer versículo, hermano, nos va a hablar de un sitio, de una guerra. De los líderes de Jerusalén estaban obsesionados con la riqueza y la posición. Sin embargo, Miqueas profetizó que la poderosa Jerusalén, con toda su riqueza y poder, sería sitiada y destruida. Esta profecía va directamente para un reino. ¿Para qué reino? Jerusalén. Miqueas les va a profetizar en el capítulo 5 a Jerusalén. Ellos iban a ser sitiados, hermano, y posiblemente el rey Sedequías, quien estaba reinando en Jerusalén cuando Nabucodonosor conquistó la ciudad. Sedequías fue el último de los reyes en esta línea de David que se sentó en el trono de Jerusalén. Mientras Miqueas dijo que en el siguiente rey de la línea de David sería el Mesías, este versículo habla de una época difícil, terrible, una época en la cual iban a ser sitiados. Por eso está: rodéate ahora de tus muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara e irán en la mejilla al juez de ¿quién? De Israel. Como podemos ver, hermano, en este versículo, el Señor, cuyo señorío es el primero, es en el tiempo y es en el principio de los días que iba a estar identificado como juez. Veamos las escrituras, hermano, de cuando nos habla de un juez, ¿a quién nos está hablando? Vayamos a Isaías capítulo 33, versículo 22. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara e irán en la mejilla al juez de Israel. Porque Jehová es nuestro ¿qué? Juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Este primer versículo, hermano, nos va a hablar de la nación de Israel, que iba a ser sitiada y con una vara los iban a herir en la mejilla. Hablando de la nación de Israel, no del Señor Jesucristo todavía, porque a nuestro Señor Jesucristo no le hirieron en la mejilla, a él le hirieron ¿en dónde? En un costado, con vara, o sea, con rectitud. Con una vara iban a herir en la mejilla. Este versículo, entonces, hermano, nos está preparando el camino para nuestro versículo 2, que es en donde Miqueas comenzará a predicar de la redención de Judá. Nuestro estudio del día de hoy, hermano, estará centrado en el nacimiento
en la profecía del Salvador, de la casa de pan. Y vayamos a nuestro versículo 2, si usted me hace favor de leer. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de un Salvador, del Salvador, hermano. A partir de este versículo 2, la profecía, donde es importante, hermano, nosotros tener este conocimiento como cristianos. ¿Qué es lo que realmente nos debe de importar? El lugar de nacimiento, la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que realmente debe de importar. ¿Qué es lo que realmente debe de importarnos? Él en su palabra dijo que anunciemos su muerte y su resurrección. No hubo un énfasis como tal a su nacimiento, porque el Señor Jesucristo y nuestro Dios, con su plan, sabía y sabe que el pueblo y los pueblos son meramente idólatras. Nosotros sabemos en dónde nació el Señor Jesucristo. Pero tú, Belén Efrata, ¿en dónde nació el Señor Jesucristo, hermano? En Belén. Belén, hermano, significa casa de pan. Y Efrata, lugar de abundancia. El maestro, esta profecía, 700 años antes de su nacimiento, hermano. El profeta Miqueas está predicándoles 700 años antes al pueblo del reino de Jerusalén. 700 años antes de que hubiese falta de profeta. Todavía no terminamos los profetas menores, pero se está terminando ese tiempo. Y todavía hay unos 400 años, o sea, son 700 años antes del nacimiento del Maestro. Y está indicando el profeta Miqueas, pero tú, te está hablando a la iglesia, pero tú, casa de pan en abundancia. Cuando el Señor Jesucristo está en una iglesia es porque hay abundancia, es porque hay palabra, es porque hay pan. Y no lo dejamos nacer, lo cortamos. No quiere el pueblo, no quiere la gente que Cristo nazca de su corazón, porque Él ya nació una vez, Él ya murió y resucitó, pero Él puede nacer de nuevo en tu corazón. El profeta estaba inspirado, hermano, por el Espíritu de Dios, profetizando el nacimiento del Mesías. Interesante el lugar. Nos está indicando el lugar en el cual el Señor Jesucristo iba a nacer. Una casa en donde hay alimento. Te pregunto, hermano, ¿el Señor Jesucristo nace en tu casa? ¿En tu casa hay alimento? No los frijoles, no el arroz, hermano, no. En tu casa está la palabra de Dios. Porque hoy puede nacer. No necesariamente el 25 con el muñequito, ese no, hermano. El Señor Jesucristo nace en tu corazón cuando tú lo dejas entrar, cuando tú te arrepientes. Ahí está naciendo de nuevo. Él está buscando un lugar con unas características. Esta profecía y esta palabra, hermano, quiero que lo sepas, lo conoce toda la gente. Yo espero que tú estés entendiendo más allá de esta lectura.
El Señor Jesucristo nació en Belén de Judea en los días del rey ¿quién? Herodes. Vayamos a Lucas capítulo 2 versículo 11. La nueva adquisición es más rápida que la anterior, ¿eh? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Que es Cristo el Señor. Esta profecía, hermano, la conoce mucha gente. En la época del maestro la conocieron, se sabía. Miqueas está predicando al reino de Judá 700 antes de Cristo, y como dijeron por ahí, él es contemporáneo de Oseas y de Isaías. Ellos mientras tanto estaban predicando a otro reino, al reino del norte. En medio de las predicaciones de Miqueas aparece, hermano, este texto, este versículo, en el cual nosotros entendemos que iba a nacer un Mesías, iba a venir un Mesías. Les está predicando el profeta y les está diciendo que iba a venir el Salvador del mundo. Los escribas sabían que el Mesías nacería aquí. Cuando los magos preguntaron acerca del nacimiento del nuevo rey, los escribas indicaron la profecía del profeta Miqueas. Si se la sabe usted, ¿verdad? Como ellos sabían en dónde iba a nacer el maestro, el Mesías. La pequeña ciudad de Belén, hermano. Vamos allá. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, diga conmigo, pequeña. Pequeña. Veamos. Cristo quiere nacer en las casas, en los hogares de la gente. A Él no le importa la condición social, económica, cultural que tú tengas. A Él lo que le importa es nacer en un hogar. Por eso la palabra de Dios dice: yo y mi casa, yo y mi hogar, yo y lo que estoy formando, yo y el esfuerzo del trabajo, del sudor de mi frente, yo y mi casa. Porque Cristo quiere nacer en las casas, en los hogares, en las familias. Pero a Cristo no le importa tu economía. A Cristo le importa algo pequeño. Porque déjame decirte que lo que tú ves insignificante, para Dios es grande. Lo que tú no tienes, para Dios es suficiente nacer ahí. No necesitas tener los mejores lujos. Basta con que le creas. Basta con que te humilles. Basta con que en esa casa haya pan, haya alimento. Entonces ahí llegará Cristo. Belén era pequeña, hermano. Actualmente sigue siendo pequeña. Es un centro, hermano, de peregrinación para muchos y miles de personas. ¿Por qué Cristo no nació en Roma? Porque no era político. ¿Por qué Cristo no nació en Grecia? Que si no dirían que era pensador. Cristo nació en un pesebre, con suciedad de animal, con excremento. Ahí nació el maestro, el que tú y yo consideramos como nuestro Salvador. Nació en lo más humilde, en lo más humillante que te puedas imaginar. Imagínate a María concibiendo y los animales haciendo sus sonidos. Salvador del mundo, al que tú crees, al que tú le dices: yo te creo y te amo, oh Padre, oh mi Maestro. ¿Dónde nació? Y no le das la importancia, no le das el respeto que le debes de dar, no le das el temor a nuestro Maestro. Meten cosas a sus hogares, venden maldiciones,
meten cosas que no debe de haber. Ahí no puede nacer el maestro. Él nació en lo más humilde, hermano, en la ciudad más pequeña. Él no se fue ni a Roma ni a Grecia. Es más, ni siquiera se fue con su pueblo. Se fue a Belén, Efrata, a traer pan y en abundancia. Miqueas predijo con exactitud cientos de años lo que iba a suceder. El lugar de nacimiento de Cristo, el rey, el que venía en la línea de David, hermano, ahí estaba predicando Miqueas. Pequeño, hermano, para hacer millares de Judá. Esa ciudad tan pequeña, a veces lo que tú ves tan insignificante, déjame decirte, para Dios es suficiente. Así que si en tu casa la consideras humilde, no hay suficientes cosas, no te preocupes. Ahí puedes levantar un altar. Ahí puedes levantar para que Cristo vuelva a nacer, porque le vas a decir: aquí quiero que nazcas. Quiero que Cristo nazca en este lugar. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de ¿quién? Esta iglesia, hermano, es pequeña, pero nosotros podemos estar con las grandes iglesias. Así Belén, ese lugar de nacimiento del maestro, era pequeño, pero era suficiente para estar entre las familias de ¿quién? De Judá. Usted y yo conocemos la historia del nacimiento del maestro. Vayamos para allá, a unas hojitas. Mateo. Amén. Mateo capítulo 1. Capítulo 2. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿De qué se turbaron? Usted lea el 2. Queremos saber por qué se turbó. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando tú, hermano, dejas que Cristo nazca en tu casa, en tu corazón, iniciando desde tu corazón, cuando tú das esa pauta, es para hacer lo mismo que ellos. Y usted lo leyó. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Adorar. Usted viene a adorar y a alabar en esta casa de pan, porque en este lugar hace 38 años se decidió que naciera Cristo, que aquí estuviera Cristo en este lugar, sin un solo tabique. Estaba la decisión de que Cristo naciera en este lugar. Versículo 5, usted, por favor. Le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Hasta ahí. Por el profeta. ¿Cuál profeta? ¿Quién lo escribió antes, 700 años antes? ¿Estos cómo lo sabían? Porque la palabra de Dios, hermanos, se escudriña, se lee, se aprende, se escudriña, hermano, a tal forma que tiene la revelación por parte de Dios. Ellos sabían las palabras del profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra ¿de dónde? De Judá. Belén pequeña, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará ¿a quién? Al pueblo de Israel. Porque estaba sitiado Israel, porque estaba allí. Porque a veces, hermano, no sabemos qué estamos haciendo. A veces nos encontramos como Israel, rodeados de muros. Necesitamos, hermano, al Salvador. Hay muchos, hermano,
muchos más acerca del nacimiento de Cristo. Pero es increíble cómo estas personas, tanto los magos, los pastores, los escribas, hasta el mismo Herodes sabía, porque estaba escrito el nacimiento de nuestro Salvador, el lugar en donde Él iba a nacer. Bendito Dios, Él mismo lo pensó en no mandar el nacimiento del Maestro a estas ciudades, a estos reinos que le mencioné, porque entonces, si así de por sí piensan que el Señor Jesús es un personaje, así piensan que el Señor Jesucristo es alguien que solamente partió la historia en dos y ya. No, Él es más que eso. Él no es Sócrates, que dijo unas frases, murió, pero no resucitó. Él no es ningún político de Roma ni del Vaticano. Él es nuestro Salvador, y que vino a nacer de lo más pequeño, de lo más humilde, de lo más insignificante. Ahí. Esto nos indica, hermano, tres cosas de su reino. El primero, que iba a estar entre las familias de Judá. Quiere decir que él iba a empezar su ministerio en algo pequeño. Aparte de nacer en Belén, al Maestro también se le conoce como Jesús de Nazaret. Pero no nació en Nazaret. Él estaba desde Belén entre las familias. Él iba a estar caminando y predicando en todas estas ciudades de Judea, todas estas ciudades que lo conocemos. Él estaba predicando. Por eso es que desde lo más pequeño hasta lo más grande recorrió el Maestro de Judá. Nos habla de su gobierno. Nos habla, hermano, que él iba a empezar de lo micro a lo macro. Lo iba a empezar desde lo más pequeño, sin llamar la atención. Y unos quieren empezar de lo más grande. No, el Maestro es humilde. Veamos qué dice Oseas, capítulo 13, versículo 4, por favor. Oseas 13, 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, de la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador. ¿Qué? El Señor Jesucristo, hermano, estaba diciéndole a Belén: me conocerán desde aquí. Se sabrá en todas las naciones del mundo en donde nació Jesucristo, y nació en un pesebre, en donde están los animales, en donde había suciedad. Ahí nació Cristo. Vayamos a la segunda parte de este gobierno del Señor Jesucristo. Dice después de la coma de Judá: de ti diga conmigo, me saldrá el que será el Señor en Israel. ¿Qué entendemos? Otros piensan que el Señor Jesucristo es un personaje y el Señor Jesucristo nació, pero no. De Dios Padre salió el Señor Jesucristo. La segunda persona, podemos decirlo así, de la Trinidad salió. Por eso dice ahí: de ti me saldrá el que será el Señor. ¿En dónde? En Israel. Nos habla de su gobierno, de su poder. El poder del Todopoderoso, del Señor Dios Todopoderoso. Saldrá el Señor Jesucristo. Eso a muchos filósofos, científicos, les vuela la cabeza de cómo puede ser posible que el Señor Jesucristo haya salido de Dios. Por eso le digo que en estas fechas Dios no es un muñequito. ¿Cómo le llaman ahí cuando lo están cargando? No.
Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. No es un niño al cual hay que vestirlo, ¿verdad? No. De Dios envió al Señor Jesucristo. Por eso dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En pocas palabras, en mi nombre saldrá de ti un gobernante. El Señor Jesucristo iba a venir y vino a esta tierra a reinar. Pero aunque, fíjese, Herodes y los escribas creyeron, los suyos no creyeron. Tenían el conocimiento, sabían de la profecía, se la pasaban estudiando y sabían el lugar de nacimiento. Pero el pueblo del Señor Jesucristo no creyó. No creen que hay un gobernante, que vino un gobernante, que nació un gobernante ahí de los caballos y de los animales. No lo entienden. No lo creyeron. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿cómo quién eres? ¿Tú sí crees que aunque no lo ves, Cristo es tu gobernante? Sí, amén. Ya no está. No es que tú tengas en tu casa tu nacimiento con los animalitos, los borreguitos. No, hermano. Aunque pongas esas basuras, Cristo nace empezando de tu cabeza, de lo que tú crees, de lo que tú sientes, porque muchos lo ponen. Pero pregúntele a las abuelitas o a las viejitas: ¿crees que Cristo nace? ¿Crees que Cristo es tu gobernante? ¿Crees que Cristo vino a la tierra a gobernar? Pero los de su época no le creyeron. Por eso lo mataron. Por eso lo entregaron. Vea, hermano, el poder del gobierno. Él vino a esta tierra a gobernar, pero no le recibieron. Tercero, veamos acerca de este gran nacimiento de su gobierno. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿qué? De la eternidad. Estamos en Miqueas, última parte. Usted, si me hace favor, después de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 6. Un poquito más adelante. Ya lo leímos. ¿Ya está usted? Amén. Porque de ti saldrá un guiador. Es gobernante. Él vino a reinar, pero también vino a guiar. Porque Él es el príncipe. Él es el rey de los pastores. Él vino a guiar. Él vino a apacentar a un pueblo. Si ya no está Cristo, hermano, ¿a través de quién te dejas guiar? ¿A través de quién te dejas guiar, hermanito? De Mahoma, de Gandhi, de AMLO. ¿De quién te dejas guiar si ya no está nuestro maestro? Él dejó una guía. Esta guía aquí está. El Espíritu Santo, sí. Él te recuerda las cosas que están aquí. ¿Sale? Él te recuerda las cosas que están aquí. Él dejó una guía. Por eso dice que su palabra es una lámpara. Que es su palabra una lámpara que para que tú camines en la oscuridad puedas irte alumbrando, te puedas ir guiando. Ellos no creyeron en este gobernante. Y el tercer punto de este es el poderío eterno que tiene. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿qué? De la eternidad. Otra cosa, otra frase que de igual manera nos vuela la cabeza, hermanito. Sus salidas son desde el principio.
desde los días de la eternidad. Cristo ha estado desde el principio. Cristo estuvo y estará desde el principio de los tiempos, desde los días de la eternidad. Él estuvo desde el principio y Él estará desde la eternidad. Nos enseña este pasaje, hermano, esta profecía de Miqueas, del gran poder que tiene nuestro maestro, que tuvo nuestro maestro y que no lo vieron, que solamente los que citaron la profecía creyeron. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú crees que Cristo ha estado desde el principio? Él es el primogénito de la creación, hermano. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él estará con nosotros en esos días, con Cristo, con nuestro Dios en la eternidad. Él nos va a acompañar. Por eso es que Él se fue a preparar una morada, una casa, porque Él sabe que en la eternidad estaremos con Él. Por eso su nombre en este alfabeto griego, por eso se quiere meter con el maestro en pensar, en decir frases. Pienso y luego existo. Otra vez este cuate que se me olvidó. Yo solo sé que no sé qué. Mi maestro, con su puro abecedario, se metió y dijo: yo soy el alfa y soy la omega. Con eso les vuela la cabeza. Por eso es que Cristo no fue un pensador, porque les hubiera ganado. Ninguno de ellos se les ocurrió decirlo. Solamente Cristo dijo: yo soy el alfa, el principio, yo soy la omega, el final. Amén. Su origen viene desde el inicio y también viene desde la eternidad. Su origen viene desde el inicio y su origen también está en la eternidad. Él viene no con los changos y la evolución, no, hermano. Él viene desde antes, que no había nada. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Cuando Dios creó, dijo: el primogénito, lo principal, lo primero es Él. En el domingo de primicias, lo principal, lo primero es Él. Dios, siendo su Padre, vio este principio. Él es lo primero y Él es lo mejor y Él es el final. Esta profecía de Miqueas es citada y narrada a lo largo de la palabra, hermano, pero Él es el primero en decirnos en dónde iba a nacer Cristo. Y vienen más características de nuestro maestro. Cerraremos nuestro versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Dice el versículo 3: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de ¿quién? De Israel. El pueblo de Israel, hermano, será entregado a sus enemigos. Eso lo sabíamos. Nabucodonosor conquistó. Por eso es que en el versículo 1 dice: los van a sitiar y los van a tener sitiados y los van a tener con vara y los van a herir. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Hasta que
dé a luz la mujer que está en parto. Esta profecía que nos habla del pasado de Nabucodonosor, pero nos va a hablar del futuro. ¿Quién es la mujer que estará teniendo dolores de parto? Estos dolores que solamente las mujeres pueden entender, las que se le avientan a Viva México. Nos habla, hermano, de que la mujer es Israel, el cual estará sitiada también. ¿En dónde estará sitiada esta mujer que representa a Israel? ¿Dónde la mujer? ¿A cómo se le llama la prueba? La prueba es igual a ¿quién? Desierto, sin miedo. Entonces, ¿dónde va a estar la mujer que es Israel? En el desierto. Ahí la van a acorralar. Ahora, ¿quién? El anticristo. Hasta allá la van a ir a acorralar. Volvamos a entenderlo. Necesito que usted entienda, porque Miqueas les está hablando del pasado, Nabucodonosor, pero les está hablando también del nacimiento y de lo que iba a suceder. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de ¿quién? De Israel. El pueblo de Israel, hermano, sería entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está en parto. Eso nos ha pasado a nosotros. Nosotros como pueblo de Dios, a veces Dios permite que nos entreguen a los enemigos hasta que demos esos dolores de angustia, dolores de socorro, dolores de auxilio, dolores de que ya no aguanto, ya no puedo más. Por eso es que Dios te manda al desierto. Diga conmigo, por eso Dios te manda al desierto, porque allá vas a dar a luz, porque allá tienes tus dolores, porque ya lo vas a necesitar. Hablando ya metafóricamente, cuando una mujer está embarazada, pues sueñan, ¿verdad? Con lo más bonito, las enfermeras o los enfermeros más guapos, más bonitos, la cama más bonita, la atención, todo muy padre. Pero no es así. Podemos preguntarles, o alguien tendrá su anécdota: no, a mí me agarraron en el taxi, en el micro, yo venía así, yo venía en el metro, y fueron pasando su desierto. Otros, a lo mejor yo tenía una dificultad, un problema familiar muy grande cuando nació cuando nació esta. Me sentía mal, no había nadie, me abandonó mi viejo, se fue no sé a dónde, etcétera. Esos dolores, hermano, de parto, de angustia, los darás en el desierto. Diga conmigo, los daré en el desierto. Nadie da dolores de angustia en un oasis, en un lugar de prosperidad. No, Dios te saca de ahí, te manda al desierto, y ahí es en donde tú das dolores. Ahí es. Y déjame decirte, ahí está la palabra, que Él te deja a que des a luz, o sea, hasta que ya no aguantes más, ahí te deja. Hasta cuando Él ya te ve sufriendo, llorando y haciendo lo que tengas que hacer, ahí es donde ya entonces nuestro Dios te recoge. Dios envió al pueblo de Israel con Nabucodonosor. Este rey con nombre de perro llegó a sitiarlos, llegó a conquistarlos, a tal grado, hermano, que esos dolores de parto que tenía el pueblo eran fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué hizo él? ¿Qué hizo él? Fue muy inteligente. Como todo rey, debería de hacer lo mismo: llevarse de las naciones lo mejor. ¿Qué se llevó? Lo mejor. Los mejores jóvenes, los más estudiados, los más preparados, los más inteligentes, y lo más importante, los que tenían llenos del Espíritu de Dios, se los llevó. Entre esos estaban 3 y 1, ¿sí o no?
70 años estuvieron cautivos. Diga conmigo, dolores de parto. 70 años fue cuando ya no aguantaban más. Y se cumplió esa profecía también de que iban a ser liberados de ese pueblo. Vayamos al versículo 4. Usted si me hace favor, fuerte y claro. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. El Señor Jesucristo va a estar, estuvo y estará contigo, hermano. Quiero que sepas que aunque Él ya no esté, no lo conocimos. La palabra de Dios dice que no era guapo, no estaba rostro. Para que las mujeres, las menciona claramente, para que no lo deseen. ¿Ah? Hombres y mujeres también, porque también allá ya estaba el americanismo. Pero no lo conocimos. Yo le pregunto, para usted, que como tal no hay una imagen, o sea, no hay un retrato. En ese entonces, a lo mejor no había estos dibujantes, ¿no?, que pudieran retratar al maestro, o no se les ocurrió, o no había, o no tenían en dónde. Pero usted y yo, que no sabemos con exactitud cómo era nuestro maestro, ¿es necesario saberlo? ¿Por qué le digo esto? Podemos poner cualquier filósofo, científico, historiador, y seguramente aparece su foto, ¿no? Lo googleamos. Pero del Señor Jesucristo lo dibujan de una manera que supuestamente se le apareció a alguien y ese es su rostro. Pero no es necesario, porque eso es la fe. La fe es creer, estar seguros de a quién crees. Yo creo a Cristo, yo no necesito verlo para creerlo. Basta con saber todas sus obras y todo su poder que hizo en esta tierra para decir yo creo en Él. La gente por eso anda en la calle en su carterita con imágenes, con estampitas. Yo hoy le digo, hermano, ese discípulo, ese discípulo que tuvo Tomás, que lo tuvo, ¿no? Lo vio hacer milagros, lo escuchó contando historias, parábolas, lo vio regañándolos, llamándoles la atención. Todavía quería pruebas. Por eso yo hoy te reitero, al igual que Herodes, los escribas y todos ellos, no lo tenemos a la mano, una imagen, una fotografía, algo que podamos decir yo creo en Él. Pero ponte ahora en el lugar de Tomás. Si hubieras vivido todo lo que él vivió, dime la verdad, hermano, o dítela tú aquí. ¿Pedirías pruebas? A ver, maestro, enséñame, ahí quiero ver. ¿Pedirías pruebas? ¿O dirías gracias porque este cuate no entendió el poder que tú tienes? Él estará y apacentará, diga conmigo, con poder. Estamos viendo estas características del Salvador. Él apacentó a sus apóstoles, a los 70 que tenía por ahí, a los 120 y a miles y miles, los apacentó. ¿Cómo? Con poder. Diga conmigo, con poder. Vayan preparando esa alabanza, con poder. Ya saben, porque no lo puedo cantar, ¿eh? Si no la tarareo. Con poder de Jehová. El poder del maestro no era solamente de él, sino también estaba con Jehová. Para haber tenido esa fuerza, hermano,
de estar en la cruz del Calvario, haber aguantado todo lo que aguantó, la sed, necesitaba la fuerza de Jehová. Y no solo eso, dice, con grandeza del nombre de ¿quién? De Jehová, Dios. Su Dios. Cuando tú estés como la mujer dando a luz en una situación difícil, hermano, yo te recomiendo que tú seas como Él. Déjate apacentar. Por eso Él es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿me qué? Hazlo con la grandeza del nombre de Jehová. Él no es hombre para que mienta, ni se puede arrepentir. Pero cuando tú estés, hermano, en esta situación difícil, cuando tú hayas dejado que Cristo nazca en tu corazón, hazlo con poder. No utilices palabras que demeritan el poder y la grandeza de Dios y de Cristo. Ojalá te vaya bien. Ojalá, no, hermano. Yo espero en Dios que me vaya bien hoy. Yo hoy te pido, Dios, que me vaya bien. No, ojalá. No lo hagas dudando, Tomás. Hazlo creyendo, aunque tú no lo hayas visto. Hazlo creyendo, Padre, hoy quiero que tú me bendigas si es tu voluntad. Saldré de mi casa en este momento y en tu voluntad, Padre, estoy. Hazlo con grandeza, porque estás hablando con un Dios poderoso. No le estás hablando a las estampitas. No estás poniendo a alguien de cabeza. Padre, si quieres que ese hombre sea mío, en ti esperaré. Hazlo con poder, hermano, porque estamos citando a un Dios que tiene grandeza, a un Dios poderoso. ¿Cuántos reyes reconocieron la grandeza de Dios? Me estoy acordando de uno, Darío. ¿Qué dijo Darío? ¿No reconoció la grandeza a quien el Dios servía, a Daniel? ¿Sí o no? Mejor Darío, que aquí hay reyes. A lo mejor no tendrás el poder que tuvo Darío, a los hombres, la riqueza, pero tienes más, tienes el reino de los cielos. Y no crees como Darío, hermano. ¿Quieres ser humillado como Nabu? Algunos ya estarán bien peludos y bien mugrosos, pero a final de cuentas reconoció quién era Dios. Vea la grandeza, hermano, de este maestro que teníamos, que tuvimos y que tenemos, porque Él estará en la eternidad contigo y conmigo. Con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de ¿qué? ¿Hasta los fines de qué? Cuando tú, hermano mío, dejas que Cristo nazca en tu casa de pan, en tu casita, en esta iglesia. Aquí en esta iglesia, hace años, como le mencionaba, dejamos que Cristo naciera aquí, pero eso nace en tu corazón, nace en tu casa. Cuando tú citas y ves la grandeza del poder que tiene nuestro Dios, el Señor Jesucristo, vas a morar, vas a vivir seguro. Diga conmigo, seguro. No vas a vivir con el ojalá. ¿Quién sabe? No sé. Vas a vivir seguro. Necesito palabras que te den seguridad. Esas palabras que el cabecita de algodón promete, no te llenan, no te satisfacen. No sales de tu casa porque Él te lo dijo seguro, ¿sí? No te preocupes.
Ya bajamos la delincuencia un 46%. En esta zona ya no hay delincuentes, ya hay luces y ya hay policías. ¿Te sientes seguro? Vas a vivir y vas a morar seguro porque estamos creyendo, porque estás dejando que Cristo nazca en tu corazón, en tu vida, en tu casa, con tu familia. Reúnela. Reúne a tu familia. No, es que ya lo hicimos. ¿Ya hiciste qué? Porque te recuerdo que en tus pruebas difíciles, en tus desiertos, no está Cristo. O al revés, es cuando más lo buscas. Pero cuando te va bien, ni una ofrenda depositas, ni un diezmo traes a la casa de Dios. Eso es decir, estoy seguro y creo en un Dios. Aquí es como en el matrimonio, en las buenas y en las malas. Con Cristo estás en las buenas y en las malas, y hasta en las peores estás con Cristo. Porque ahora será engrandecido hasta los fines de ¿qué? Cristo. Su nombre es no un personaje de historia, pero su nombre está en todos esos libros de historia, en todos esos libros de científicos, en todos, hermanos, está el nombre de Cristo. Él dejó su nombre para los confines de la tierra. Y Él te quiere hacer lo mismo, porque Él te quiere llevar hasta los confines de la tierra. Él te quiere llevar en la eternidad con el Dios Todopoderoso. Póngase de pie, hermano.